Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 6 para primero medio del sector de matemáticas. Esta unidad tiene por nombre transformaciones isométricas. ¿Qué son las transformaciones isométricas? Bueno, hay que partir del nombre de isométrica o isometría. Y esta palabra significa iso, movimiento, y metría, medida. ¿Ya? En el fondo, las transformaciones isométricas lo que hacen es preservar la forma que tiene tanto una figura geométrica como lo que quiera que vayamos a transformar. ¿Ya? Dentro de las transformaciones isométricas, más conocidas como movimientos en realidad, tenemos tres tipos, que son los que vamos a estudiar ahora. La primera transformación se llama traslación, ¿ya? La segunda se llama rotación y la tercera se llama reflexión, aunque la reflexión es considerada también como un tipo de rotación. Sin embargo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de vector. Fíjense que yo acá les acabo de dibujar lo siguiente. Todos estos movimientos, bueno, los hacemos en el plano cartesiano. Por eso fue muy importante la unidad anterior haber estudiado el plano y haber entendido cómo se trabaja dentro de él. Entonces, lo primero que necesitamos entender es, como bien dije, el concepto de vector. Básicamente, y en términos muy sencillos, un vector es una flecha que tiene un sentido y tiene una dirección y además tiene una longitud o una magnitud, un tamaño me refiero. Entonces, es una flecha que tiene un principio y un fin, evidentemente, y las cuales se nombran siempre con letras minúsculas. Generalmente son las últimas letras del abecedario, pero puede ser cualquier letra. Yo les coloqué ahí la letra U y coloqué un par ordenado. Fíjense que en la letra arriba se coloca una flechita, siempre, porque así estoy indicando que eso es un vector. Y la coordenada que acompaña a este vector es dónde termina este vector, o dónde está su cabeza, la cabeza de esta flecha. Entonces, cuando yo quiero dibujar un vector, siempre este parte desde el origen, ¿ya? Siempre parte desde el origen. Entonces, lo que hago yo es lo siguiente. Obviamente me ubico en el origen y busco esa coordenada en el plano cartesiano. Busco la coordenada 5,2 en el x5 y en el y2. Marco ese punto y una vez que encontré ese punto, yo uno esos dos puntitos con una línea y en el punto final, donde el punto que tiene marcado el vector, el 5,2, ahí es donde dibujo su cabeza y apuntando hacia donde está ese punto. Entonces, este vector tiene esa dirección, tiene esta magnitud, ¿ya? Eso es lo importante, simplemente es eso es un vector y no tiene más complicaciones ni nada. ¿Por qué usamos los vectores? ¿O para qué los usamos en realidad? Para poder mover figuras o puntos también. Entonces son fundamentales para lo que es la traslación. Y bueno, vamos a partir con la traslación. ¿Qué es la traslación? Bueno, ustedes más de alguna vez ya tienen que haber escuchado eso, sobre todo cuando más chicos, y cuando les enseñaron los distintos movimientos que realiza nuestro planeta. Perdón. Bueno, como les estaba diciendo, nuestro planeta genera o realiza dos tipos de movimientos. Uno es la traslación, en donde se va moviendo alrededor del Sol, y gracias a ello tenemos las distintas estaciones del año. Y el otro movimiento es la rotación, con la cual genera el día y la noche. Esa es porque se mueve en su propio eje, ¿ya? Entonces, la traslación me dice lo siguiente. Me dice que yo tengo un punto y lo quiero mover a otro sector. Está en un sector determinado y yo lo quiero mover hacia otra parte, ¿ya? Básicamente eso es la traslación. Por ejemplo, tengo un puntito aquí y yo quiero moverlo acá. Un punto A y quiero que se transforme en ese punto, en A'. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace a través de los vectores. Porque este punto, para llegar a ese lugar, hizo este recorrido. Y ahí tengo el famoso vector. O en realidad puede haber hecho distintos recorridos. Puede haber hecho esto. Puede haber hecho esto. ¿Ya? Pero nosotros ocupamos generalmente los vectores como líneas rectas, porque es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces los puntitos o las figuras son bastante inteligentes también. Y
se mueven lo menos posible. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos el punto 1,1. Voy a borrar ese vector que dibujé ahí. Vamos a darle coordenadas a nuestro plano. Y yo voy a mover este punto. Entonces, tengo este punto que es 1,1. Lo buscamos. Está aquí. Ahí está el punto P. Y para moverlo se ocupan vectores. Entonces yo le voy a aplicar el siguiente vector. Se llama vector de traslación. Lo voy a mover en este vector. Lo voy a mover 3 en un vector 3,2. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se recuerdan anteriormente, yo dije que cuando dibujo un vector parto siempre desde el origen, ¿ya? Y busco el punto final y anoto unos o dos puntos y la cabecita de la flecha va en el punto final. Sin embargo, cuando yo quiero trasladar un punto o trasladar una figura, este vector de traslación, más bien se le coloca así, en vez de una letra, se le va a aplicar una traslación. Ya, ojo con la anotación. Voy a aplicar una traslación de 3,2. ¿Qué quiere decir? Que este punto yo lo voy a mover 3 unidades por el X y 2 unidades hacia arriba por el Y. Entonces, bueno, esto es lo mismo que decir, como lo había notado antes, que le estoy aplicando el vector 3,2. Pero el vector 3,2 lo dibujaría desde el punto este que yo tengo, ya no lo dibujo desde el origen. Entonces, si yo quisiera dibujar el vector, este vector se mueve 3 unidades, 1, 2, 3 desde ese punto y sube 2, 1, 2. Ahí quedaría, entonces, ahí le estoy aplicando. O sea, significa que el vector 3, voy a dibujar acá el vector 3,2 también. 3,2, que está ahí. Aquí está el vector B. Y lo que acabo de hacer es que tomé este vector y lo copié en el fondo desde el punto que me dieron para ver hasta dónde llegaba finalmente. Y ahí marco el punto final al que llegó, que sería el punto 4,3. Este sería el P'. O sea, llegó al P' 4,3. Significa lo siguiente, que yo trasladé este punto, este P, a un P' 4,3. ¿Qué movimiento hizo? Se trasladó 3,2 en un vector 3,2. Entonces, para hacerles el cuento más sencillo, básicamente es lo siguiente. Si yo tengo un punto, como lo que acabo de hacer acá, 1,1, y lo voy a trasladar en una traslación T, 3,2, el punto final que me dé, básicamente va a ser la suma de estas dos coordenadas. Pero ¿cómo sumo las coordenadas? Hay que hacer lo siguiente, sumo las X, la coordenada X del punto con la coordenada X del vector traslación. Entonces voy a tener 1 más 3 y la coordenada Y del punto con la coordenada Y del vector traslación. ¿Ya? Entonces acá me va a dar 1 más 3 son 4 y acá me va a dar 1 más 2 son 3. Por lo tanto el punto final es 4,3. Y esa es la ciencia de trasladar puntos. ¿Ya? Básicamente es eso, es suma. Ojo que las traslaciones también pueden ser negativas, no hay problema con eso. Busquemos un segundo punto. O vamos a trasladar el mismo punto en realidad, el mismo 1,1. Tenemos el punto 1,1 y lo vamos a trasladar en un vector traslación de menos 2, menos 1. Si yo sumo, entonces, mi P', me va a dar, ojo acá, 1 más, y este es menos 2 ahora. Y acá va a ser 1 más menos 1. Hay que tener mucho cuidado con los signos entonces. Si yo sumo 1 más menos 2, me va a quedar menos 1.
y acá 1 más menos 1, eso me queda 0. Por lo tanto, mi P' es el punto menos 1, 0. Entonces, el P que estaba acá se movió hasta aquí. Vamos a ponerle P2'. ¿Ya? Entonces se movió P2'. Entonces, el punto inicial P lo hice una primera traslación, que era la traslación 3,2, y se movió para allá. Ahora le apliqué una segunda traslación, que es 1 más menos 2, perdón, este vector de acá, menos 2, menos 1, y se movió ahora hacia la izquierda. ¿Ya? Y como se hace, se suman las coordenadas, las x con las x, las y con las y. Y así estoy trasladando puntos. En el caso que yo quiera trasladar figuras completas, supongamos lo siguiente. Básicamente lo que se hace es esto. Si yo tengo, supongamos, uno, dos, tres, cuatro. Tengo esta figura, que es un cuadrado, y yo lo quiero trasladar. Quiero aplicarle el vector de traslación siguiente. Menos 1, menos 1. Esa es la traslación que yo le voy a hacer a este cuadrado. Significa que en el fondo yo tendría que mover cada puntito del cuadrado en ese vector. Pero, para hacerlo más sencillo, lo que hacemos es mover los puntos claves. ¿Cuáles son los puntos claves? Los vértices. Solamente basta que yo mueva los vértices y después los uno y veo dónde me va a quedar este cuadrado nuevo. Entonces, vamos a ubicar esta figurita trasladada. Vamos a ver. Entonces, este punto que se llama 1,1, pongámosle letras, pongámosle nombres, A, B, C y D. El A', que está en el 1,1, al moverlo, si yo lo sumo, va a quedar en una prima. Va a ser 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Entonces aquí queda el A', en el punto 0, 0. Aquí queda el A'. Vamos con el punto B, que se llama 4,1. Y va a llegar a un B', que se llama 4 menos 1 son 3. Y 1 menos 1 son 0. 3,0. Entonces en X3, ahí está el B'. Y vamos con el siguiente punto, el C, que se llama 4,4 y que va a quedar en un C'. 4 menos 1 son 3, 4 menos 1 son 3. Va a quedar en el punto 3,3. Ahí, aquí está C'. Y finalmente el punto D. Punto D, que se llama 1,4, va a llegar a un D', que es 1 menos 1 son 0 y 4 menos 1 son 3. 0,3. Va a quedar en este puntito, D'. ¿Ya? Cuando yo uno esto, tengo mi nuevo cuadrado. Si lo logran ver bien, el cuadrado en azul es el cuadrado que acabamos de trasladar en ese sentido, en este vector. Como se fijan, si son en negativo, se mueve hacia la izquierda generalmente. Entonces, teníamos el cuadrado inicial de acá y lo trasladamos a acá. Y preserva la forma, preserva el tamaño de este cuadrado y también preserva los ángulos que tiene el cuadrado. O sea, sigue siendo un cuadrado en el fondo. Eso es básicamente. Entonces con eso acabamos de ver lo que es la traslación. ¿Ya? Y así pueden trasladar figuras y se pueden trasladar puntos. Entonces cuando yo quiera trasladar figuras completas, traslado solo los vértices y después los uno de nuevo y obtengo mi figura. No tengo que hacer puntito por puntito porque si no, no terminaría nunca. ¿Ya? Vamos a ver el segundo tipo de movimiento.